Los 5 parámetros físico-químicos más importantes del agua potable. Este video está pensado para estudiantes interesados en el tema y para todas aquellas personas que se estén desempeñando en el tratamiento del agua. Hablamos sobre agua potable, pero estos parámetros físico-químicos nos van a servir también para identificar lo que son todo tipo de aguas, ya sean aguas residuales, aguas para procesos industriales como tener una caldera, un chiller, un generador de vapor, inclusive para el agua de las piscinas. ¿Cuáles son estos parámetros de caracterización más importantes? Bueno, son 5. El pH, la temperatura, los sólidos disueltos totales, la alcalinidad total y la dureza total. ¿Por qué los tomamos como los más importantes? Porque dependiendo de la concentración en que cada uno se encuentre en el agua potable, se va a lograr tener un correcto balance, el cual va a crear un ambiente óptimo tanto para el proceso de desinfección y para evitar daños materiales, ya sea las instalaciones o los equipos que estén en contacto con ese tipo de agua. El pH, por definición, es el potencial de hidrógeno o la cantidad de iones de hidrógeno que hay en el agua. Es decir, es una escala que nos indica qué tan básica o qué tan ácida es. El pH viene de una escala que va desde 0 hasta 14, o bien pasa de ácido a básico, atravesando por la escala neutra. Todo lo que es los tipos de agua ácidas se ubican desde el 0 hasta antes del 7. El 7 es una escala neutra y después del 7, llegando hasta el 14, tenemos una escala básica. Al ácido también le llamamos corrosivo y al básico también le llamamos incrustante. En el caso del agua potable, la escala aceptable es de 7.2 a 7.8 y la escala ideal para el pH es de 7.4 a 7.6. Esto específicamente hablando de agua potable que ha sido desinfectada con cloro. Hay diferentes métodos de desinfección, pero para este ejemplo de pH está enfocado a que sea desinfección por medio de los diferentes tipos de cloros. Ok, si yo me ubico dentro de la escala de 7, en este rango de 7.2 a 7.8, mi índice de desinfección va a ser mayor. Okay. También, por ejemplo, si yo empiezo a tener un agua más ácida o más básica, voy a empezar a tener diferentes comportamientos o características que va a tener el agua. Algunos problemas relacionados con el pH. Si tienes un pH bajo o alto con referencia al pH ideal para el agua potable, vas a empezar a tener diferentes problemas. En el caso de un agua corrosiva o de pH bajo, la cisterna en la que estés almacenando el agua va a empezar a tener algún tallado de la superficie. Vas a empezar a tener manchas en la pared o lo más común y lo que más identificamos, se van a empezar a corroer todos los metales con los que tenga contacto esta agua, ya sea por accesorios o por equipos que estés utilizando en tu proceso. Otros problemas que se van a tener va a ser pérdida de cloro, arrugas en los forros, en el caso de que tengas plásticos, y al contacto de las personas con esta agua va a empezar a haber irritación de ojos y de la piel. Esto también es aplicable para el agua de las piscinas. Si tu piscina no tiene un correcto balance en el pH, no están en una escala ideal, los usuarios van a empezar a tener enrojecimiento de los ojos, les van a empezar a arder y la piel es probable que también les comience a picar. Por otro lado, si tú tienes un pH alto o un agua sarrosa que tiende a incrustarse, vas a empezar a tener filtros obstruidos. Si tienes calentadores, vas a empezar a tener también obstrucción en tus calentadores. La circulación del agua va a ser más reducida precisamente por estas incrustaciones o obstrucciones que vas a empezar a tener y tu agua va a cambiar, ya va a tener una apariencia turbia, ya no va a ser un agua cristalina y otros problemas que igual van a haber, vas a tener un cloro ineficiente, lo cual va a afectar la desinfección y también vas a tener una irritación de los ojos y la piel al momento del contacto. Por eso es importante que se mantengan el pH en la escala y entendamos que para cada tipo de agua es una escala diferente. Esto es hablando del agua potable.
su rango ideal, pero si hablamos de un agua salada, vas a tener un pH ligeramente más elevado, probablemente de 8, 8.2. ¿Por qué? Por las características que tiene esta agua de iones disueltos. Dependiendo de la aplicación que le vayas a dar a esta agua, cada una de ellas tiene especificada qué tipo de pH debes de tener. La conductividad es la facilidad del agua para conducir la corriente eléctrica. Voy a hablar rápidamente de ella porque es también una medida muy importante. Es muy sencillo medirlo. Ya existen equipos portátiles que puedes utilizar en campo que se llaman conductímetros, los cuales te dan una medida directa de la conductividad. ¿Por qué es importante la conductividad? Porque entre más baja sea, más pura va a ser el agua. En la tabla que tenemos aquí podemos ver que, por ejemplo, rangos de conductividad muy bajos de 5 a 30 microsiemens, hablamos que tenemos agua de lluvia. De 30 a 1000, agua subterránea potable. De 50.000 a 60.000 tenemos agua de mar. También podemos ver el agua muy salobre y el agua salobre. La conductividad es una medida que nos va a ayudar a identificar de una manera rápida el tipo de agua que tenemos. Si tú tienes un conductímetro, y tú tomas una medida de una muestra de agua y no logras identificar exactamente qué tipo de agua es, la conductividad te puede ayudar muchísimo para poder identificarla. Simplemente hay que saber la referencia de los rangos de conductividad para saber el tipo de agua del que estamos hablando. Ahora, los sólidos disueltos totales o los SDT es otro de los parámetros importantes y está directamente relacionado con la conductividad del agua. Los sólidos representan el peso total de toda la materia disuelta que se va a encontrar en el agua, tales como sales, desechos transportados por el viento, como polvo, hojas, restos de insectos muertos. También es una medida de los químicos que se le agregan al agua potable o a cualquier tipo de agua para lograr llevarles a su balance o a las características que queremos para cada tipo de agua. También es una medida, un indicativo de la cantidad de desinfectante que nosotros estamos agregando. Una alta concentración de sólidos disueltos causará que el agua tenga una apariencia turbia y puede presentar un sabor desagradable o salado. En el caso del agua potable o de cualquier tipo de tratamiento, la manera en la que se pueden reducir los sólidos disueltos es a través de una tecnología de membranas. Dependiendo del, del- del proceso al que se vaya a destinar, se pueden utilizar diferentes tecnologías. Aquí se están nombrando las más importantes. Eh, en el caso del agua potable, la más recomendable en este caso es la ósmosis inversa, ya que con ella logras eliminar casi el 99% de todas las partículas disueltas que puedes encontrar en el agua. Es la más efectiva. También está la nanofiltración, la prefiltración, la ultrafiltración y la microfiltración. Vuelvo a repetir, dependiendo del uso que se le vaya a dar al agua, es el tipo de tecnología que se puede utilizar para poder purificarla. Otro de los parámetros importantes es la alcalinidad total. La alcalinidad es la capacidad que tiene el agua para neutralizar los iones hidrógeno. También se puede decir que es la facilidad con la que el pH cambia. Si nosotros no podemos modificar la alcalinidad, el pH no va a cambiar o va a tener un cambio brusco, pero va a volver a regresar a su estado original, o puede ser que con cualquier sustancia que se le agregue, ya sea ácida o básica, el pH tenga cambios muy repentinos. Para el agua potable, y hablando otra vez sobre la desinfección con cloro, el rango aceptable está entre 60 y 180 partes por millón y el rango ideal está entre 80 a 120 partes por millón. ¿Qué problemas podemos encontrar relacionados con la alcalinidad? Si no nos encontramos en los rangos mínimos o máximos o ideales, pueden derivarse diferentes tipos de problemas. Si tenemos una alcalinidad baja, menos de 60 partes por millón,
vamos a hablar de un pH rebote, que son variaciones fuertes y continuas del pH. Eso quiere decir que va a ser un agua muy desestable y nos va a estar ocasionando diferentes problemas. Igual que el agua con un pH bajo, va a haber tallado en la superficie de la cisterna donde se está almacenando el agua, manchas en la superficie de las paredes y averías en el calentador por corrosión. Cuando tienes una alcalinidad total alta, también va a haber un pH cierre porque no se va a poder ajustar el pH, la alcalinidad va a estar bloqueando este, poder reducir el pH, el agua se va a poner turbia, las superficies también van a ser ásperas, filtros obstruidos, obstrucciones en el calentador y una circulación inadecuada del agua. El rango ideal es de 80 a 100 partes por millón para desinfectantes con un pH alto y de 100 a 120 para desinfectantes bajos en pH. ¿Cuáles son esos desinfectantes altos y bajos? Bueno, hablando del cloro, por ejemplo, desinfectantes con altos pHs, está el hipoclorito de sodio y el hipoclorito de calcio, y para desinfectantes bajos, el tricloro isocianúrico o el dicloro isocianúrico, o también, por ejemplo, el ozono es un desinfectante con un pH bajo. Entonces, dependiendo del tipo de desinfectante o de los productos que vayas a utilizar para tu agua, se va a tener que hacer un ajuste o mantener un rango de alcalinidad para asegurar que tu pH no tenga cambios bruscos y puedas tener un agua más estable. Ahora, la dureza total. La dureza es la cantidad de iones de calcio y magnesio que están presentes en el agua. Los niveles altos de dureza provocan fuertes incrustaciones en equipos y manchas en paredes y pisos. Los niveles bajos de dureza provocan picaduras en las paredes de las cisternas. ¿Qué problemas vamos a encontrar relacionados a la dureza? Si nosotros estamos en un mínimo o en un máximo, siempre vamos a tener. Si nos ubicamos fuera de estos rangos, vamos a tener algunos problemas. La escala aceptable de operación para la dureza es de 150 a 1000 partes por millón, hablando de agua potable. Y la escala ideal de operación es de 200 a 400 partes por millón. Si tú tienes un agua con una dureza baja, tiende a ser corrosiva, y un agua con dureza alta tiende a ser incrustante. Con el agua corrosiva vuelven a haber corrosión de metales, irritación en piel y en ojos de los usuarios que están en contacto con esta agua. Se van a provocar manchas en la superficie de las paredes, y un agua incrustante provoca también superficies ásperas, obstrucción de filtros, turbidez. Eh, si nos damos cuenta, todos estos problemas están eh, totalmente relacionados con otros parámetros, no nada más con la dureza, sino también con la alcalinidad y con el pH. Son un complemento los tres parámetros para poderle darle las características adecuadas al agua. Y en esta tabla se pueden ver algunos ejemplos de estándares de calidad del agua potable. Se toman como referencias algunos límites permisibles de algunas entidades, como en México la norma 127 de la Secretaría de Salud, también las referencias de la UCEPA, de la OMS y de Cristal CSF México, que es una empresa auditora o una agencia que también establece los límites de calidad del agua. En este caso, lo más utilizado en México es una auditora Cristal, y establece que el rango de pH es de 7.2 a 7.8 para asegurar una desinfección con cloro en un rango de 0.5 a 1.5. Para todos los demás, el rango de calidad del agua se establece de 6.5 a 8.5. Los sólidos disueltos en 1000, en algunas en 500 partes por millón, en 1000 partes por millón. La dureza en 500 y en 500. Bueno, vamos a hablar rápido sobre el control y dosificación de químicos. Aquí pongo algunos productos químicos que se pueden utilizar para hacer los ajustes del agua. Por ejemplo, para desinfección se puede utilizar hipoclorito de sodio al 10 al 12%, que es líquido. En el caso de que quieras hacer un balance de tu alcalinidad para elevarla,
se utiliza lo que es el carbonato o el bicarbonato de sodio. Si quieres incrementar tu pH sin modificar tu alcalinidad, puedes utilizar hidróxido de sodio. Y si quieres incrementar específicamente lo que es la dureza, lo más óptimo por usar es el cloruro de calcio del 77 al 100% de concentración. Para tener para poder bajar la alcalinidad se puede utilizar sulfito de sodio, metabisulfito de sodio o algún ácido con el que dispongamos. Pero básicamente esos son los productos químicos para poder hacer un balance del agua y poder modificar cada uno de los parámetros que te presenté. Si te ha gustado mi video, dame un like y compártelo. También me puedes dejar un comentario y suscribirte a mi canal. Y en la parte de abajo, en el primer comentario y en la descripción del video, vas a encontrar el enlace para que puedas descargar las diapositivas.